Mil gracias por la presentación y por el encuadre de la charla. Primero te aviso por las dudas que no se está viendo la PPT, yo te mandé recién foto por WhatsApp, cómo es que se ve. Pero mientras tanto igual me voy presentando y voy arrancando. Yo soy Josefina, soy parte del equipo de recursos humanos de PAE, formo parte del área de talentos y marca empleadora. Como para darles ahora sí, para darles un contexto, si querés pasamos a la primera slide, así a la segunda. Ahí está. Para darles un contexto, yo soy psicóloga, estudié en la Universidad Austral, comencé en PAE como pasante y ya ahora hace 2 años y medio más o menos que estoy trabajando de forma full time en la compañía. Nosotros como área nos encargamos no solo de lo que es la selección de personas por sí mismas, sino también de lo que es marca empleadora, que básicamente somos quienes buscamos posicionar a la compañía como un lugar en donde le es atractivo a la gente para trabajar, ¿sí? Entonces participamos de todos estos tipos de activaciones, de charlas algunas virtuales, otras presenciales, a veces estamos presentes en stands en distintas universidades, bueno, y hacemos distintas acciones con distintas instituciones que nos van acompañando para posicionarnos como marca. Ahora, ¿qué es PAE? Nosotros somos una empresa dentro de lo que es el rubro de la energía. Siempre por ahí nos conocimos más desde lo que, o mal dicho, una petrolera. Y nosotros en los últimos años buscamos posicionarnos como empresa de energía. ¿Qué implica eso? Que no estamos únicamente presentes en todo lo que es la cadena del petróleo, como bien ahí lo muestra la PPT. Tenemos el upstream, que es el área por ahí más de exploración y producción del hidrocarburo, presentes en distintos lugares del mundo en realidad, pero principalmente en Argentina. Tenemos el midstream, que vendría a ser toda la parte bien de los ductos del transporte de los hidrocarburos, tanto del gas como del petróleo. Y tenemos el downstream, que vendría a ser toda la parte más de la refinería, es decir, transformar el hidrocarburo en un combustible comercializable. Y todo lo que es nuestra cadena de valor en cuanto a las estaciones de servicio, ¿sí? Em, entonces, todo eso está englobado dentro del downstream. Pero como bien les decía, no solo esto, por más que es uno de nuestros principales negocios, también estamos presentes en distintos tipos de energía. Entre esas está la energía eólica, en donde tenemos parques de generación eólica tanto en Argentina como en Brasil y vamos explorando distintos tipos de energía. En los últimos años, una de las energías que estuvimos explorando es el litio, por ejemplo, en Argentina. Y hoy estamos presentes también en un gran proyecto que si están más o menos en el rubro de la energía, lo habrán estado leyendo en los diarios, que es el proyecto de FLNG, que básicamente socios con otras compañías. Nosotros estamos liderando lo que es, bueno, hoy todo el armado del ducto para poder transportar el gas de Vaca Muerta hacia el puerto y ahí van a ver en el próximo año 2 barcos que van a ser plantas de licuefacción flotantes en donde este gas se va a transformar en gas licuado y luego va a ser para exportación, ¿sí? Entonces es un proyecto que nos posiciona como, no solo como compañía, sino como país dentro del mercado de la comercialización del gas, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito quiénes somos, simplemente para estar todos en la misma página. Y ahora sí vamos a lo que es la charla de hoy. La idea de hoy es compartirles, por un lado, algunos consejos a la hora de armar su CV, algunos detalles sobre el uso de LinkedIn y después sí compartirle cómo son nuestros procesos de selección y algunos consejos más prácticos a la hora de participar, ¿sí? Bien, en cuanto al uso del CV, el CV es algo súper importante, creo que es algo que muchas veces uno hace a la ligera y la realidad es que hay que ponerle mucho pensamiento porque es ese primer contacto que ustedes pueden tener con este futuro empleador, es como su carta de presentación, ¿sí? Entonces, para arrancar y armar un buen CV, lo primero que hay que hacer es decidir o identificar con qué propósito estoy armando este CV. ¿Por qué me elegirían a mí? ¿Qué me diferencia a mí del resto? ¿Qué tipo de puesto estoy buscando? Estoy buscando un puesto de oficina, un puesto en campo, y en base a eso ir armando el CV con estas preguntas bien claras, ¿sí? Hay un montón de modelos de CV que podemos usar porque a veces uno se encuentra con esa página en blanco y no sabe qué hacer, por dónde arrancar. Entonces siempre está bueno por ahí guiarse con alguna plantilla. Ahí les dejé, por ejemplo, Canva o dentro de Word mismo hay un montón de plantillas de CVs.
Entonces, elegir alguno de todos esos como punto de partida e irlo después completando y dándole su propia impronta. ¿Sí? Entonces, por ahí algún sector lo elimino, agrego otro, pero ya tengo como por dónde arrancar y sacar un poco ese qué hago ahora que quiero hacer un CV, cómo lo hago, ¿no? Así que bueno, ahora sí arrancamos por ahí con los consejos. Como primer consejo, es súper importante que el CV sea en una sola carilla. Y eso no lo decimos de quisquilloso, sino que hay una realidad que quienes estamos del otro lado y recibimos CVs, recibimos muchísimos CVs por día. Entonces, el tiempo que le podemos dedicar a cada CV es bastante chiquito y a veces uno desde el lado de estar buscando trabajo lo escucha y genera un poco de ansiedad, ¿no? Es decir, por ahí le dedicaron menos de un minuto a leer mi CV, pero es algo real y que está bueno compartírselos porque desde ese lugar les permite a ustedes pensar cómo puedo ser bien claro y sintético en lo que estoy tratando de comunicar, ¿sí? Entonces, hagamos lo posible para que esté en una carilla. Si se me fue un parrafito la segunda carilla, bueno, no pasa nada, pero tratemos de ver, quizás si es un solo parrafito, en realidad lo podríamos haber metido en algún lugar, achicado alguna letra, quizás algo estaba de más y con eso logramos llegar a esa expectativa de una carilla. Bien, ¿cómo hago para achicarlo? Evitemos todo lo que son las palabras introductorias y repetitivas, ¿no? Si ustedes se fijan, en este CV, por ejemplo, Adrián García está clarísimo que es el nombre. No hace falta que pongan nombre, dos puntos, Adrián García. O la carrera universitaria que estudió, licenciado en Administración de Empresas. Yo ya entiendo que si dice que es licenciado, esa es la carrera, es su formación profesional, ¿no? Pero cuando por ahí tenemos alguna cosa que igual me siento más cómodo delimitándolo, lo que puedo hacer es aprovechar a usar algunos iconos. Por ejemplo, en este CV, si se fijan, la dirección está puesta con el loguito como de Google, ¿vieron? Del icono de ubicación. Entonces, algunas ubicaciones o nombres de calle que a veces tienen nombres medio difíciles de, o que es un número y no quiero que se confundan con el número de teléfono, o que es un nombre, mi calle, vivo en Juan B. Justo y no quiero que se confunda con que vivo en Juan B. Justo y que ese no es mi nombre, me puedo ayudar con estos simbolitos, ¿sí? Entonces, estas son como algunos consejitos que me ayudan a seguir achicando el CV y ocupar el espacio en cosas que realmente valen la pena ocupar. Si se fijan, por ejemplo, ahí arriba dice puesto más reciente actual. No es necesario poner puesto más reciente actual, eso es porque es una plantilla, ¿no? Pero yo ahí si pongo un título de puesto y pongo la fecha, yo ya con eso voy a entender que es el puesto más reciente, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Mari, vamos por ahí. Bien. Después, el CV tiene como distintas partes, ¿no? Una de esas es el header, que es en donde en general uno utiliza para colocar todos los datos personales. Entonces, siempre está la polémica de pongo la foto, no pongo la foto, ¿qué hago con eso? Es una decisión personal, cada uno decidirá si quiere o no ponerla. Yo personalmente siempre recomiendo ponerla, pero porque a mí como reclutador me sirve tenerla. ¿Por qué me sirve tenerla? Porque me ayuda a la memoria visual. Entonces, yo después veo el CV, me acuerdo de la entrevista que tuve y logro hilar todo como para después, por ahí pasó un tiempo, quizás no quedo para esa posición, pero yo después me acuerdo que había un chico que había estado en una entrevista que me había gustado, cuando voy y busco el proceso, veo la foto y digo, sí, era esta persona. Entonces, me ayuda como para poder ir armando como ese mapa mental que yo tengo, porque la realidad es que conocemos un montón de candidatos por día y ni hablar por mes. Entonces, para mí es una ayuda mental. Ahora, si me llega un CV que no tiene foto, ¿lo voy a conocer? Sí, si me gustó la experiencia, lo voy a conocer igual. No lo voy a desestimar por no tener foto. Em, pero ahora, si eligen poner la foto, pongamos una foto que sea profesional, ¿sí? Acá hay un ejemplo como muy bien distintos, digo, creo que nadie hubiera puesto esta foto que aparece ahí con todo el grupo de amigos, pero sí a veces nos pasa que por ahí te das cuenta que era la foto familiar que le recortaron la carita. Bueno, está bueno que se saquen una foto para el CV. La realidad es que les lleva 2 minutos, se ponen, no hace falta que se pongan una camisa, pero una remera sobria, digamos, de un color neutro, contra una pared neutra, se sacan la foto y con eso ya tienen una foto del CV. Que sea pensada para eso, porque no se olviden que el CV es un poco esa como su marca profesional, ¿no? Y después lo mismo con lo que son los datos de contacto. Siempre está bueno que pongan un celular que esté asociado a un WhatsApp, no un número de línea o por ahí a un teléfono que no lo tenga,
porque muchas veces optamos por escribirles directamente por WhatsApp y cuando no tienen WhatsApp es como una complicación. Y después el mail. Yo siempre me acuerdo de un candidato que entrevisté hace bastante tiempo, que igual después terminó entrando, pero su mail era como una cosa así como la pollería de Carlos, una cosa así era el mail. Que no está mal, o sea, tiene una pollería y se llama Carlos y tiene un mail que se llama la pollería de Carlos, pero quizás para una posición en donde vos estás buscando trabajo, está bueno como en esto de que es tu marca profesional, poner un mail que también esté asociado a un perfil profesional. Entonces, un mail un poco más neutro, con tu nombre, con alguna, no sé, o un apodo puede ser, pero que sea algo también profesional. E incluso con eso, yo siempre cuento que cuando yo elijo postular MAPAE, y obviamente, nada, todavía no sabía si iba a entrar o no iba a entrar a PAE, entonces también estaba como, bueno, mandándose en algunos otros lugares. Yo me había armado una casilla específica para búsqueda de trabajo. ¿Por qué? Porque yo no quería, vieron que me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, todos los días me van llegando un montón de mails de spam, de, no sé, de las promociones de Coto, las promociones de Frávega, todo el tiempo me entran y me entran y me entran, algunas que me interesan y otras que ya no sé ni cómo de suscribirme porque ya 30 veces lo intenté. Entonces yo lo que hice fue, me armé esta casilla, porque yo quería asegurarme de que si a mí me contactaban para una entrevista, que no se me iba a perder con las promociones del fin de semana. Entonces, a mí me resultó que no tienen que hacerlo necesariamente, cada uno después decidirá si le sirve o no. Pero a mí me resultó poner un mail que no está asociado a todas estas páginas que me van mandando todos los días mails, como para estar segura de, si me escriben, responder en tiempo y forma, si me mandan una entrevista, asegurarme de enterarme que tengo una entrevista ese día y poder presentarme. Entonces a mí me sirvió para ordenarme y siempre lo comparto como recomendación. ¿Sí? Bien, seguimos. Perdón. Bueno, y después el párrafo introductorio. El párrafo introductorio es un poco en donde cuento quién soy y por qué, qué estoy buscando y por qué me podrían llegar a elegir, ¿no? Yo creo que responde a esas tres preguntas. Sé que es difícil a veces armar este párrafo, hacerlo conciso, simple, pero que me refleje lo suficiente. Yo lo que acá recomiendo es que aprovechen que hoy tenemos un montón de herramientas de inteligencia artificial y pídanles que les ayude a armar un párrafo. Es importante que ese párrafo realmente se sientan reflejados, que realmente muestre quiénes son, entonces léanlo y vayan tuneándolo y dándole su propia impronta, pero pueden agarrar y escribir como un párrafo de lo que de alguna forma quieren comunicar y ayudarse con estas herramientas que hoy la verdad es que están al alcance y están buenísimas y hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, está bueno que se ayuden con eso. Después, como decía recién, ¿no? Vayan fijándose si realmente el tipo de lenguaje que utiliza es un lenguaje con el que se sienten identificados. Por ahí lo escriben, no sé, en un lenguaje neutro y ustedes no hablan en neutro. Bueno, esas cosas ir mirándolas, pero está bueno aprovecharlas. Fíjense también un poco qué es lo que dice, ¿no? Que no tenga frases como, no sé, acá hay dos ejemplos, ¿no? Como busco un lugar en donde aplicar lo aprendido. Bueno, ¿y qué aprendiste? Como que no me dice nada esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente querés aplicar? O sea, quiero aplicar lo que aprendí sobre las normas tal cosa, quiero aplicar lo que aprendí sobre, no sé, tal sistema. Idea, vayamos a algo un poco más concreto y no tan genérico, ¿no? Y después también acá a veces aparecen estas cosas de busco una remuneración acorde a mis responsabilidades. No está mal que uno busca siempre una remuneración acorde a las responsabilidades, pero es lo primero que quiero que vea la persona que me está entrevistando, que estoy buscando una remuneración acorde, y digo, por ahí lo podemos tener la conversación después, ¿no? Es necesario que eso aparezca en el CV. Y en el caso de que diga sí, yo realmente necesito compartir la remuneración porque para mí es algo 100%, bueno, acorde a responsabilidades. Si tenés algo súper pretendido que considerás que sí o sí tiene que estar en el CV y no puedes esperar una instancia siguiente, poné un número en todo caso. Porque si no es como que lo que es acorde para vos puede no ser acorde para mí, ¿no? Así que bueno, esas frases que son por ahí políticamente correctas, como ahí dice, no te diferencian ni dicen nada nuevo sobre vos, porque como bien decía, todo el mundo busca una remuneración que sea acorde, ¿no? Entonces no, que lo pongas ahí a mí no me dice mucho, ¿sí? Así que seguimos.
Bien, educación. Acá sí es súper importante. Obviamente depende un poco en la instancia de la carrera profesional en la que nos encontremos, ¿no? Si yo estoy en los inicios, aún no tengo experiencia y lo que más tengo es educación, bueno, pongamos toda la educación que podamos porque hay que rellenar el CV, ¿no? Pero si ya por ahí tengo un poco de experiencia, ya di mis primeros pasos, ya hay cosas que quizás, no sé, contar que hice un curso de Word y hoy en día la realidad es que la gran mayoría de las personas utilizan Word. Entonces, excepto que consideres que sea algo que te diferencia, porque consideras que las personas que se están postulando al puesto que vos te postulás no suelen conocer la herramienta Word, quizás no lo pongas, ¿no? En otros momentos en donde por ahí el paquete de Windows era algo más nuevo, sí era como un súper diferencial, pero hoy en día en general la gran mayoría de las personas suele conocer esta herramienta. Depende de la población, obviamente, ¿no? Entonces ahí está en uno hacer también esa reflexión de quiénes son las otras personas que se están postulando, ¿sí? Y después en cuanto a cómo la escribo en sí, bueno, siempre está bueno poner en dónde la estudiaron, qué es lo que están estudiando, obviamente si es una carrera o si es un curso, lo mismo. Y después poner también cuándo, ¿no? Si lo estudié en 2015 o lo estoy haciendo ahora. Si lo estoy haciendo ahora y es algo actual, todavía no lo terminé, pueden poner, por ejemplo, porcentaje de grado de avance o pueden poner, por ejemplo, cuándo es que estimo que estaré finalizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy estudiando desde 2024 a diciembre de 2027. Quien lo lee ya sabe que esa es una fecha estimada, ¿no? Porque nos permite a nosotros entender un poco, ok, por ejemplo, en una carrera universitaria no es lo mismo estar en primer año que estar en casi último año, ¿no? En cuanto a conocimientos que tienen, en cuanto a la carga que les implica, em, proyección de, bueno, cuánto tiempo los vamos a tener trabajando y estudiando a la par, ¿no? Entonces, es toda información extra que para quien está del otro lado nos sirve ir teniendo. Bien, seguimos. Y después, experiencia. Acá voy a hacer una pausa porque en muchos de estos talleres que he dado me hacen esta pregunta, así que voy a aprovechar a responderla, aunque nadie me la preguntó. Cuando hablo de experiencia, no me importa si es experiencia formal, si es experiencia en negro, por ejemplo, porque quien está del otro lado lo que quiere saber es qué es lo que estuvieron haciendo y qué habilidades fueron ganando. Si después ustedes estaban en blanco, en negro, en relación de dependencia o en monotributo, a mí me da igual y lo pueden poner en el CV, ¿sí? Porque muchas veces me han preguntado eso, como, pero fue una experiencia en negro, ¿lo pongo, no lo pongo? Por mí, lo mejor es que me habla de ustedes, que aunque haya sido en negro esa experiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pongo en una experiencia de trabajo? Siempre está bueno poner el título del puesto. Si es que no tiene un título formal, porque fue una experiencia, como recién decíamos, por ahí en negro, bueno, un título genérico que describa el rol que cumplieron. Y hay una empresa detrás, bueno, entonces ahí pueden poner, por ejemplo, yo en mi caso pongo analista de adquisición de talento y marca empleadora, guión para American Energy, ¿no? Después, los años en los que los están cumpliendo o que cumplieron ese rol. Entonces, en el mismo caso, en el caso de que ustedes todavía sea el rol actual, entonces ponen, por ejemplo, cuándo arrancaron, guión actualidad, ¿sí? Y después, siempre está bueno, y para mí es súper importante, que ustedes pongan las tareas que llevan a cabo en ese puesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otras empresas, quizás alguien que trabaja en un rol como el mío no da charlas. Entonces, no es lo mismo en todos lados los puestos. Entonces, si ustedes van compartiendo las tareas principales, no la charla que dieron una sola vez, una charla, bueno, quizás no describe del todo el puesto, excepto que haya sido como un logro importante que consideren mencionar. Pero si es algo que relativamente lo han hecho varias veces, es importante ponerlo para que quien lo lee termine de entender cuál es el alcance del puesto en el que ustedes estuvieron cumpliendo. Y después ahí está bueno siempre también poner algún proyecto o logro que consideren importante que realizaron en estos años. Por ejemplo, yo dentro de mi CV tengo, por ejemplo, que llevé adelante la selección de un proceso masivo de operadores no, perdón, de operadores de refinería que trabajaron para una parada de planta que tuvimos. Eso es algo que hice una vez, pero fue un reproyecto para mí.
y creo que habla un montón de habilidades que yo gané como perfil de talentos. Entonces, por más que lo hice una sola vez, yo creo que fue un gran logro en mi posición. Entonces, por eso yo sí lo pondría como, aparte de las tareas de todos los días, algún logro importante que considero que tuve. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí con lo que es experiencia. Y después pueden sumar datos que incluyan algún informe, o sea, que crean que hablan de ustedes. Entonces, por ejemplo, algún premio, algún proyecto, alguna actividad académica, algún voluntariado. Yo siempre comparto que a veces uno cree que esas cosas no dicen nada. Digo, ¿para qué voy a compartir que, por ejemplo, en mi caso, que fui voluntaria de techo? Vos decís, bueno, pero por ahí para el que está del otro lado sí le dice algo. Porque una persona que es voluntaria de techo, en general, y haciendo una super generalización, suele ser una persona orientada a la escucha, orientada a la ayuda, un perfil prosocial. Entonces, para ciertas posiciones, esa es una habilidad y una característica de la persona que es súper importante. En puestos como el mío, por ejemplo, que tenemos un montón de contacto con otras personas todo el día, tener un perfil que esté orientado a la escucha, a tener cierta empatía, es una característica que buscan en un rol como el mío, ¿no? E incluso a veces, también siempre comparto esto, a mí me pasó en una entrevista, que yo estaba entrevistando a un candidato que cuando arranca la entrevista veo que estaba súper nervioso. O sea, yo le hacía una pregunta y no me la podía responder, estaba como, se ve que tenía como mucha expectativa, mucha ansiedad por esa entrevista. Y yo había visto en su CV que era voluntario de techo. Entonces dije, bueno, en vez de arrancar por algo súper técnico, arranqué preguntándole por techo. Y ahí fue un switch total, porque logramos conectar desde otro lugar. Ya se relajó, ya había pasado un ratito en la entrevista y después logramos pasar a, bueno, contame un poco de ahora sí de tu rol, de qué es lo que haces. Entonces, sin saberlo para esa persona, haber puesto que era voluntario de techo le sirvió un poco como salvavidas también, como para arrancar y romper el hielo y ya después relajarse, ¿no? Entonces, nunca saben, pero por ahí también a ustedes les sirva alguna de estas cosas como salvavidas algún día. Bien, seguimos. Y después, perdón, estoy medio mal. Aplicar diseño. A veces es por algo estético y hacerlo más liviano a la vista, y a veces también les puede servir a la hora de achicar espacio. Entonces, por ejemplo, acá no sé si está medio chiquitito, pero más o menos se ve que, por ejemplo, esta persona pone idiomas y habla español, inglés y creo que la otra idioma es portugués. Y según lo que ustedes ven ahí en la ruedita, es qué tan avanzado está su manejo de ese idioma, ¿no? Lo mismo con por ahí alguna habilidad de Excel, de Word, de Project, que es una herramienta, qué tan avanzado se encuentra en ese manejo. Entonces, para mí, que estoy del otro lado, me es una forma más visual, estética, liviana, que me ayuda a no estar teniendo que leer todo el tiempo, sino que rápidamente decir, bueno, estas son sus habilidades y este es el grado de avance que tiene, ¿sí? Es un poquito ese lenguaje no verbal que nos habla de ustedes y para el otro lado que venimos leyendo un montón de CVs, nos da como esa ayuda a la vista, ¿sí? Así que bueno. Y también fíjense este tema de la tipografía, que sea una tipografía clara, no se pongan con las tipografías esas que tenemos para ahí en Word medio artísticas, que excepto que, no sé, sean diseñadores o algo de eso y que consideran que esa tipografía habla de ustedes. Si no, está bueno por ahí algo más fácil de leer, que uno lee rápidamente, que no tiene que enrollarse demasiado en esa tipografía, que por más que uno tiene que poner letra chiquita, que sea leíble, ¿sí? Y bueno, manteniéndolo también obviamente con una estética acorde, que es un ámbito laboral, porque no se olviden que, como les dije ya varias veces, esta es su carta de presentación, ¿sí? Así que ahora sí, seguimos. Y ahora algún consejito de cómo utilizar lo que es hoy la inteligencia artificial. La realidad es que hoy en día lo tenemos súper al alcance, tenemos, ni siquiera necesitamos tener versiones pagas, digo, podemos tener esa versión gratis que están buenísimas también y en mi caso, por ejemplo, yo las utilizo. Y tenemos un montón de distintos tipos de IA, ustedes ahí conocerán, si es que las utilizan, a ver cuál es con la que se sienten más cómodos o cuál creen que les da el mejor resultado, pero está bueno utilizarlo hoy en día para distintas instancias del proceso, desde cómo armar el CV, hasta prepararse para una entrevista, ¿sí? Ahora, como ya les dije, es importante que igual le den su impronta,
¿sí? Que lo utilicen para darse como un apoyo en esta IA, pero no que sea quien se los arma y listo, y ni lo reviso, ¿no? Entonces, en el armado del CV, ¿cómo lo puedo usar? Bueno, desde el armado en el CV desde cero, por ejemplo, si ustedes ya tienen armado su LinkedIn, le pueden compartir su LinkedIn a, digo ChatGPT, pero puede ser cualquier otra, y le piden que les arme un CV y después ustedes que lo armen en una versión que ustedes puedan editar. Entonces después se descargan el documento y lo van editando. Ajustando el CV en función al puesto al que se quieran postular, porque no es lo mismo postularse, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy psicóloga y me estoy postulando a lo que es la rama laboral de la psicología, suponete. No es lo mismo el CV que yo podría haber armado cuando me postulé a mi puesto que si me estoy postulando a una clínica para trabajar como psicóloga clínica. Tiene dos enfoques súper distintos. Entonces, está bueno, si obviamente, no sé, para una posición como la mía y otra posición dentro de recursos humanos, quizás no hace falta adaptarlo tanto, pero ya cuando son dos puestos distintos, está bueno ir haciéndole esos ajustes según al perfil al que me postulo, ¿sí? Entonces, le pueden pedir también a esta inteligencia artificial que los ayude a ajustar un poquito el perfil. Solicitarlo a algunos modelos, traducirlo en inglés cuando de repente son posiciones que les piden hacerlo en inglés, compatibilizarlo con lo que son los sistemas ATS. Los sistemas ATS son, hoy está mucho en auge esto de que te filtra el CV, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, fijarse un poco, bueno, cuáles son las cosas poner, qué cosas no poner, y cómo ayudar a que puedan pasar esos filtros. Y después hacer una revisión general, por ejemplo, ver si todo está claro, está bien redactado, tiene algún error de ortografía, todas esas cosas también pueden apoyarse. Y lo mismo con LinkedIn, ¿no? LinkedIn, ahora si no me equivoco voy a decir alguna cosita de LinkedIn, pero bueno, voy spoileando un poquito. Ustedes siempre en LinkedIn van a tener el titular, que es como aparece el nombre y abajo un titular, en mi caso, por ejemplo, dice Talent Acquisition Analyst. Pueden ayudarlos a, bueno, cómo escribir ese titular, cómo armar el extracto del perfil. El extracto del perfil es similar a esto que hablamos del CV, que es este párrafo introductorio de quién soy. Identificar algunas palabras clave en función a su experiencia. Las palabras clave son como em, aparecen como abajo, vos pones un más y pones palabras clave, pones como ciertas habilidades que vos tenés. Entonces, le puedes compartir tus experiencias y que te ayude a pensar qué habilidades desarrollé en estos puestos, se fijan cuáles realmente sienten que tienen y los van agregando. Redactar un poco más sintética o profesionalmente la experiencia y también los puede ayudar a la hora de que ustedes quieran publicar algo, por ejemplo, en la red. Bueno, cómo armo esa publicación, cómo lo redacto y hacerlo por ahí un poquito más marketinero si es lo que estoy buscando. ¿Sí? Depende del objetivo con el que estoy haciendo esa publicación. Así que bueno, ahora sí pasamos a LinkedIn. Bien, ahora sí, una más. Ahí estamos. LinkedIn tenemos dos tipos de posibles perfiles. Un perfil más estándar y un perfil más avanzado. Yo les recomiendo hacer el avanzado, pero bueno, les comparto un poquito cuáles son las diferencias. El perfil estándar es quien pone, bueno, como opcional una foto, un nombre, la educación, la ubicación y la experiencia. Acá en ubicación voy a hacer un pequeño parate que aplica también al CV. Es importante ser lo más específico posible en la ubicación. Cuando digo más específico posible, no es que hace falta que pongan la calle y altura, pero sí cuando hablamos de ubicación, hablar de localidades, ¿no? Porque a veces algunos ponen Argentina. Por ejemplo, este ejemplo que está ahí dice Argentina. Y para mí no es lo mismo si viven en Jujuy, en Neuquén, en Comodoro, en Buenos Aires, porque por ahí hay posiciones para las que tengo posibilidad de relocalizar a las personas y hay otras posiciones en las que no tengo la posibilidad de relocalizarlos. Entonces yo tengo que buscar una persona que se encuentre dentro del radio geográfico que estoy buscando. Entonces es importante que ustedes puedan compartir, no sé, por ejemplo, Buenos Aires. Es súper amplio Buenos Aires, porque no es lo mismo vivir en Mar del Plata que vivir en Cava, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero a ser específicos. Poner, por ejemplo, Cava, Mar del Plata, no sé, Tigre, Campana. Esa es como para ahí que no es súper específico en el punto de que estoy dando mi ubicación exacta de mi casa, pero sí me permite que para quien me está buscando entienda más o menos dónde estoy ubicado. Después, bueno, la experiencia, lo mismo que ya hablamos en el CV, ir poniendo como estos grandes puntos de tareas o logros que fui teniendo.
Y después el perfil avanzado es el que tiene este extracto del acerca de quién soy, el que completa sus conocimientos y aptitudes, el que pone, por ejemplo, si hizo algún tipo de examen internacional, algún tipo de curso, participó de algo así como, no sé, un congreso, ese tipo de cosas lo van agregando, los idiomas y otras actividades como ahí decíamos, por ejemplo, voluntariados. Las palabras claves son súper importantes. ¿Por qué? Porque el otro lado de LinkedIn existe lo que es LinkedIn Recruiter, que son las licencias que tenemos las personas como yo. En esas licencias nosotros podemos ir filtrando por un montón de cosas distintas, ¿no? Desde si necesitamos algún tipo de formación, si necesitamos algún tipo de ubicación, pero también por palabras clave. Entonces, a veces, cuando nosotros relevamos una posición, que es cuando nos juntamos con el líder y nos cuenta lo que necesita, muchas veces nos dicen algunas habilidades que necesitan que tengan. Y no necesariamente es una carrera que lo engloba, sino que por ahí, si tuvo cierta experiencia, ganó esas habilidades, ya podría aplicar a la posición. Entonces yo a veces lo que hago es filtrar habilidades. Y si ustedes no las completaron, no me van a saltar en ese algoritmo de personas que me aparecen como posibles candidatos. Entonces está buenísimo que pongan todas las que consideren que tienen, no importa si son 5, 10, 15, 20, 30, 40, las que tengan, fíjense, ayúdense con esta inteligencia artificial que los ayuda a pensar cuáles son las cosas que pueden agregar, pero es súper importante agregarlas, ¿sí? Porque es una forma más de aparecer en esos algoritmos de nosotros que los estamos buscando del otro lado, ¿sí? Así que bueno, creo que con esto estamos de LinkedIn. Bueno, y un poco porque es importante, es una red social laboral, es la más grande hoy en día, tienen forma de llegar a todos los contactos de valor, a posicionarse como marca personal, les permite armar una red de contactos, tener contactos de personas que quizás no tendrían acceso, por ejemplo, de cruzarse conmigo en la calle es más difícil, pero mandarme un mensajito por LinkedIn es más accesible, entonces es una forma de estar en contacto, de poder conversar, de estar al tanto de, por ejemplo, si les interesa PAE, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los proyectos que estamos lanzando. Incluso a veces les da insights, por ejemplo, si estamos con un super proyecto lanzándolo, implica que seguramente tengamos contrataciones. Si vienen a una entrevista y están al tanto de nuestras redes, van a saber qué tipo de proyectos estamos participando y siempre es lindo en una entrevista cuando vienen y cuentan, cuando preguntamos, che, ¿qué sabes de PAE? Cuentan de las cosas de la actualidad. Entonces, bueno, sirve como desde un montón de lugares, más allá de solo conseguir trabajo. Así que bueno, seguimos avanzando. Lo que es importante acá hacer la distinción entre lo que es LinkedIn y todo el resto de las redes sociales. LinkedIn es una red social laboral, es importante mantenerlo profesional. Los posteos personales mantengámoslo para lo que son las otras redes sociales, ¿sí? Eh, pero bueno, está bueno ir haciendo publicaciones, incluso los ayuda a estar más arriba en el algoritmo cuando hacen publicaciones. Entonces, bueno, no sé si terminaron un trabajo importante, si consiguieron un trabajo nuevo, si están estudiando algo y terminaron, o presentaron una tesis, o no sé, hicieron algo que creen que está bueno y es distinto, o que ustedes simplemente están orgullosos, aunque no sea algo demasiado wow. Bueno, está bueno irlo compartiendo y de esa forma mantenerse bien activos en lo que es esta red, ¿sí? Así que ahora sí, en estos minutos que nos quedan, vamos a ir un poco a lo que son las búsquedas. Bueno, ahí dejé el link igual dentro de lo que es la página de PAE, dentro de Empleotecnia. Yo dejé también nuestras páginas. Tenemos por un lado la página institucional y después esta otra página que es la página más de empleos, en donde aparecen las búsquedas que hoy tenemos abiertas. Esas búsquedas cambian todos los días, así que si hoy no encuentran nada, no quiere decir que mañana no vayan a encontrar o dentro de un mes no vayan a encontrar. Y nosotros trabajamos con consultoras. Acá hay dos grandes consultoras que nos ayudan en lo que son los programas de jóvenes, ¿sí? Pero después tenemos un montón de otras consultoras que nos ayudan por ahí con posiciones de ingenieros, posiciones de analistas, que no necesariamente sea lo que son jóvenes profesionales, pasantes, ¿sí? Pero bueno, pueden irnos siguiendo también en redes para irse enterando, porque ahí siempre vamos poniéndolo. Avanzamos. Bueno, entrevistas individuales. ¿Cómo es el proceso en general? Primero arranca con postulación. De ahí avanzamos a lo que es el screening telefónico o entrevista con los referentes de recursos humanos. Acá, dependiendo un poco cómo venimos con carga laboral, a veces esa entrevista la hacemos nosotras y otras veces nos ayudan las consultoras, que son esas que compartimos ahí, para hacer este primer contacto.
Y después sí, entrevista con la línea de negocio. ¿Qué es la línea de negocio? Los líderes de la posición, ¿sí? Líder, gerente. Y ahí, al menos en PAE, siempre recursos humanos también acompañan esa instancia. Después avanzamos a lo que son los exámenes preocupacionales, que tienen lo que es el médico y el psicotécnico, y ahí termina el proceso con lo que es la propuesta de ingreso y finalmente consiguen trabajo. Y esa siempre a nosotros nos gusta aclarar que la propuesta de ingreso es la confirmación real, formal y final de la posición, ¿sí? Así que es súper importante que, al menos para lo que es PAE, lo sepan y en otros procesos, en el caso de que sea distinto, que lo pregunten y se aseguren, no vayan a ser que renuncien y quizás todavía no tenían confirmado el trabajo. Así que bien, seguimos con algunos consejitos. Bueno, ¿cómo se estructura una entrevista individual? Primero nos presentamos los entrevistadores, yo ahí, bueno, siempre arranco hablando yo desde recursos humanos y hago que se presente alguno de los referentes de todos los referentes de la línea que estén presentes. Después se presenta el candidato, hacemos algunas preguntitas, presentamos bien en profundidad la posición, nos aseguramos de que se vayan de esa entrevista entendiendo para qué rol se están postulando. Abrimos un espacio de preguntas para que si el candidato tiene alguna pregunta pueda despejarla y cerramos la entrevista, ahí ya sí después dejando claro cuáles son los próximos pasos y en qué instancia del proceso se encuentran. ¿Sí? Bien, bien, gracias por ese dedito. Algunos consejos para la previa. Es súper importante que ustedes se informen de la empresa, se recuerden para qué puestos se postularon. A veces parece postularon para más de uno en PAE. Bueno, asegúrense de saber para cuál es la entrevista, porque nos damos cuenta cuando están medio así como, bueno, boyando en la entrevista. Verifiquen bien el día, el horario y el lugar o la plataforma para la entrevista virtual. Y reflexionen un poquito antes de la entrevista de muchas cosas que ya saben que seguramente les vamos a preguntar. Por ejemplo, fortalezas. Bueno, no solo hay que saber decir cuáles son mis fortalezas, sino traer algún ejemplo cotidiano, porque muchas veces nos dicen, bueno, soy súper organizado. Ok, pero ¿con qué sustento me decís que sos organizado? Contame un poquito en dónde yo te puedo ver a vos como una persona organizada, ¿no? Entonces piensen en su día a día, no tiene que ser algo enorme, no es que tienen que haber hecho un proyecto de organización, pero por ejemplo, no sé, me gusta ir llevando en notas cuáles son las cosas que tengo que hacer en el día e irlas marcando. Bueno, listo, soy organizado porque hago eso, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Súper importante. Está bueno que puedan pensarlo, porque muchas veces cuando te lo preguntan en el momento de la entrevista, si no lo pensaste antes, es re difícil pensar cuáles son las oportunidades de mejora, qué es lo que digo, qué es lo que no digo. Pero bueno, aprovechen que en general las entrevistas les avisamos unos días antes, o al menos un par de horas antes que se va a realizar, y asegúrense de pensar un poquito cuáles son esas cosas, porque todos tenemos cosas para mejorar, ¿no? Pero que me digan, todos tenemos cosas para mejorar, y no me dice nada, ¿no? Porque muchas veces la respuesta es esa, y la verdad que todos tenemos algo para mejorar, así que sí, yo veo que tengo cosas para mejorar. Bueno, ¿cuáles son esas cosas? Y si identificás cosas para mejorar, ¿cómo estás trabajando o qué cosas estás haciendo hoy para tratar de superarlas? O quizás esas las acabas de identificar, pero antes identificaba que, no sé, por ejemplo, era mal hablando en público y después hice un taller de oratoria y hoy me siento súper cómoda, por ejemplo, ¿no? Y después muchas veces también nos encanta hacer esa pregunta de alguna situación desafiante que hayan tenido que enfrentar y cómo lo hicieron, ¿no? Esa también es una pregunta que nos encanta hacer, así que aprovechen a reflexionarla un poquito antes. Bien, seguimos avanzando porque nos corre un poco el tiempo. Em, Durante la entrevista, súper importante que despejen sus dudas acerca de la posición. Incluso nos gusta cuando decimos tienen alguna pregunta que nos vengan con alguna preguntita. Así que acá les dejo algunas opciones de pregunta, por ejemplo, a quién reporta la posición, cómo está conformado el equipo, oportunidades de desarrollo que ofrece el rol, cuál es la modalidad o el esquema de trabajo, cuáles son las próximas instancias del proceso, ¿sí? Esos son ejemplos de preguntas que pueden hacer, después hay infinitas más, ¿no? Y está bueno por ahí que aparte escuchen lo que cuenta el líder y por ahí pueden repreguntar algo de lo que fue contando. Es importante que se acuerden que es un espacio de interacción, que la repregunta es necesaria, ¿sí? Perdón, que repregunten si es necesario, pero que está bueno también porque demuestra que están prestando atención, ¿sí? Intenten de tener el discurso lo más fluido posible y con un vocabulario acorde. No se olviden que es un contexto de entrevista, entonces tratemos de hablar de una forma relativamente formal, o sea, tampoco tenemos que tener un lenguaje académico, pero bueno, ver qué es lo que da en un contexto de entrevista y qué no tanto.
Traten de transmitir confianza en lo que comunican y en caso de estar participando en otros procesos de selección, está bueno que sean transparentes, ¿sí? Miren, estoy participando en este otro proceso, em, estoy en esta instancia, y para que nosotros del otro lado también el día de mañana sepamos en qué situación se encuentran ustedes y así como nosotros somos transparentes con ustedes, que ustedes puedan serlo con nosotros, ¿sí? Bien, seguimos. Después de la entrevista. Si te dijeron que en 2 semanas te iban a contactar, tratemos de esperar las 2 semanas, excepto que digas, che, me están contactando de otra empresa, me hicieron una oferta y a mí me gusta pagar, entonces quiero avisarles para ver si puedo tener algo más rápido. Pero si no, si te dijeron 2 semanas, esperemos porque por algo les dijeron ese tiempo. Y en base a eso, si pasaron 2 semanas, no tuve ningún tipo de feedback, bueno, ahí sí, obviamente, siempre está el contacto de nosotros y poder acercarse a preguntarnos, bueno, cómo se encuentra el proceso, que están interesados, que quieren saber un poco cuál es la instancia en la que se encuentran hoy en día. Esto que les decía antes, no tomen ninguna decisión apresurada hasta no contar con la confirmación firme de que el puesto es de ustedes, ¿sí? Y no está mal a veces mandar un mensajito de, che, entonces ya puedo renunciar, digo, esto ya está formalizado, me puedo renunciar tranquilo. Úsennos también como aliados en este proceso. Si están en búsqueda activa, no la detengan simplemente por estar participando del proceso. Y si están trabajando, como bien dije, no renuncien precipitadamente, ¿sí? Ahora, entrevistas virtuales, que hoy en día nos encanta hacer entrevistas virtuales porque nos da un montón de agilidad y nos acorta un montón los tiempos de los procesos, ¿no? Es importante buscar un lugar tranquilo, en donde tenga buena conexión, en donde no me van a estar interrumpiendo. Controlar el acceso a la plataforma, si me dicen que es por Teams, fijarme si Teams me anda, si le anda mi micrófono, si le anda mi cámara. Conectarse desde una computadora, a veces nada, si no se puede, no se puede, pero a veces en los celulares es más incómodo, entonces en lo posible tratar de conectarse desde ahí. Em, bueno, como dije, controlar los auriculares. Y para mí, otro cosita importante es el tema de la cámara. Fíjense de que primero se vea su cara completa, de que se quede quieta, o bueno, en el caso de que estén, por ejemplo, me pasa a veces candidatos que me dicen, che, la tengo que tomar desde el auto porque estoy trabajando en campo y me tengo que venir acá, es el único lugar, bueno, no pasa nada, pero bueno, van a estar más como incómodos, ¿no? Entonces, por ahí ese día, si tienen la posibilidad, hacerlo home office. Y para mí, este es un detalle súper importante, que es seleccionar un fondo neutral. Hoy en día las plataformas tienen posibilidad de ustedes elegir el fondo con el que quieren estar. Entonces, aprovechemos esos fondos virtuales. No hace falta que todos los días tengamos la casa súper ordenada. Pero si tengo la casa medio desordenada atrás, tratemos de poner este fondo para mantener el encuadre de que es una estancia formal, con una compañía que me están tratando de conocer, que es también lo que estoy mostrando sobre mí. Y que a veces también, yo siempre cuento que una vez me pasó que entrevisté a un candidato que la casa era un desorden, pero el tema no era ese, sino que arriba de todo el pilón de ropa tenía como 10 gatos dando vueltas por todos lados. Yo la realidad es que la mitad de la entrevista lo único que podía era como que los ojos se me iban al pilón de ropa con los gatos. Que si lo quiere tener, no lo quiere tener, es decisión de él. Pero a mí es como que me desconcentraba. Y la realidad es que para la siguiente instancia, porque el candidato era muy bueno, le dije, che, ponete un fondo, porque por ahí, bueno, a mí no me importaba, pero por ahí al líder está bueno que te escuche bien lo que estás contando técnicamente y que se pueda concentrar en lo que estás contando y que no estén estas distracciones de fondo, ¿sí? Así que bueno, seguimos avanzando. Assessment Center. Assessment Center son los procesos masivos, ¿sí? Por ejemplo, pasantías, jóvenes profesionales, en donde nosotros tenemos que evaluar un montón de candidatos para un montón de puestos con un montón de características similares, entonces hacemos entrevistas grupales y podemos conocer muchos más candidatos en menos tiempo. Entonces, suelen ser muy masivos, suelen tener un montón de postulaciones, entonces ahí tenemos los test online y los screening telefónicos que nos ayudan como primer contacto para ir haciendo los primeros filtros. Después hacemos el assessment, que es esta entrevista grupal. Después, en general, hacemos una pequeña instancia de entrevista individual, exámenes preocupacionales, propuesta de ingreso y finaliza el proceso. Algunos consejitos, ya me estoy quedando sin tiempo, pero voy a hacer lo posible para cerrarlos. Algunos consejitos para lo que es el assessment. Bueno, como ya les dije, se usan procesos masivos. Los participantes tienen que responder a las consignas que a nosotros nos permiten evaluar las competencias claves para el puesto. Entonces, suelen ser problemáticas que simulan situaciones de trabajo, pero no necesariamente el trabajo que ustedes van a trabajar,
son ejercicios de resolución que en general son más de pensamiento, de estrategia y de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces miramos algunas habilidades y aptitudes como por ejemplo puede ser la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de escucha, la capacidad de proponer ideas, bueno, roles que cumplen también un equipo, si es más de liderar, si es más de escuchar, si es más de ejecutar. Y no necesariamente siempre estamos buscando a, por ejemplo, el líder, que a veces se cree que el que lidera es el que va a entrar. No, no necesariamente, porque depende del equipo de trabajo que está buscando la persona y en base a eso, cuál es el perfil que mejor se va a adaptar a ese equipo, ¿sí? Entonces, también es importante que eso lo sepan. Bien, avanzamos. ¿Quiénes participan? Siempre está recursos humanos y muchas veces hay algún tipo de referente de línea de negocio y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Proactividad, orientación a resultados, comunicación, trabajo en equipo, son algunas de las habilidades que nosotros solemos evaluar en esta instancia. Seguimos. Bien, la estructura. Bienvenida, apertura, agenda de presentación de actividades, presentación de los observadores y presentación de participantes. Muchas veces nos gusta que se presenten con algún tipo de dinámica distinta. No suele ser como el discurso normal de presentación, pero bueno, va a depender de cada compañía. Dinámicas grupales o de trabajo grupal. En general, nosotros al menos nos gusta hacer esta exposición del trabajo que realizaron y hacemos el cierre, próximos pasos y lugar para consultas. ¿Sí? Bien, avanzamos. Algunos consejos. Respeten la consigna y los tiempos. Si les dije que tienen 15 minutos, tienen 15 minutos, entonces por ahí pueden poner un cronómetro. En la presentación individual, incluyan la información que nosotros les dijimos que queremos escuchar de ustedes, si es que lo hicimos a través de una dinámica, porque muchas veces, como les decía, después hay una instancia de entrevista individual, entonces vamos a poder profundizar un poquito más allá de lo que ustedes cuentan, pero son un par de datos que necesitamos para poder arrancar la jornada, ¿sí? Intenten de estar tranquilos, de mostrarse como son, porque muchas veces por ahí muestran un lugar en el equipo con el que después no se sienten cómodos y después si los elegimos por ese rol que mostraron, no se van a sentir cómodos después en el equipo en el que están entrando. Muéstrense sin tapar, es importante ser respetuosos con quienes comparten la actividad, o sea, quienes forman parte de ese equipo de trabajo. Y un poco lo que nosotros queremos verlos es trabajando en equipo. Entonces, si están tapando todo el mundo, es muy probable que no queden seleccionados, ¿sí? Y como les decía recién, si tienen después la instancia de entrevista individual al final, aprovechen para contar algunas cosas que no nos pudieron contar antes, o despejar alguna duda que les pueda haber quedado, ya sea del rol, del equipo, de la posición, como les contaba en la entrevista individual, ¿sí? Y ahora sí, última cosita para contarles un poco desde PAE. Nosotros tenemos distintas formas de incorporar talento joven. Una de esas son los programas de prácticas profesionales supervisadas. Las PPS es algo que coordinamos junto con las universidades, entonces no es que aplican a nosotros directamente, sino que a través de las universidades nos solicitan a nosotros algunos cupos para prácticas y bueno, nosotros después de la empresa así coordinamos directamente con la universidad y esos chicos que queden seleccionados de parte de la universidad. Tenemos el programa de jóvenes profesionales, que son programas para personas que están recién graduadas o próximas a recibirse, es decir, si deben la tesis o algún final, que es un programa de un año en donde, pasan a formar parte de este programa que implica como un montón de capacitación, muchas veces tienen la opción de rotar en distintas áreas y finalizado ese año buscamos que puedan quedar en la compañía en el rol que estaban ocupando o en algún otro que su perfil pueda aplicar, pero es un trabajo full time. A diferencia de pasantías, que es trabajo part-time, son 20 horas semanales que buscamos ajustarlo un poco a la cursada que ustedes puedan llegar a tener en caso de que sean estudiantes. Bueno, en realidad todos tienen que ser estudiantes los pasantes, pues son acuerdos universitarios. Buscamos ajustarnos a la cursada. Se trabaja en general de forma part-time o a la mañana o a la tarde, pero bueno, vamos viéndolo un poquito con eso. Tiene una remuneración estímulo, eso quiere decir que se les abona, se les da como un pequeño, bueno, en realidad una pequeña no, pero como una remuneración, pero que no es un sueldo formal, entonces no es que tributa para impuestos y todas esas cosas, esa es la gran diferencia, ¿sí? Es un programa que tiene una duración de 6 meses, un año o un año y medio, es decir, comenzamos con 6 meses y está la opción de ir renovando estos acuerdos, ¿sí? Finalizada la pasantía, obviamente tienen un gran valor agregado y buscamos poder tenerlos dentro de la compañía, pero no todos
necesariamente vayan a quedar en la empresa, depende un poco de las vacantes que nosotros tengamos abiertas al momento de finalizar su pasantía. Y lo último es pasantías internacionales, que eso ya quizás entiendo que no aplica tanto a ustedes, pero es para estudiantes de otros países que buscan venir a hacer una pequeña pasantía con nosotros, que son más o menos 2 meses que se quedan en Buenos Aires, Neuquén y Comodoro, haciendo como, nada, una práctica con nosotros durante ese tiempo, ¿sí? Fui un poquito rápido, no sé si di tanto detalle de los programas en sí, pero me estoy quedando sin tiempo. Así que, bueno, de mi parte eso será lo que tenía para contarles. Como bien dijimos al principio, está abierto el chat, así que cualquier cosa que a ustedes les vaya surgiendo me lo pueden dejar ahí escrito y yo veo en estos días de irles respondiendo. Ténganme paciencia, no sé cuántas van a ser, pero puede ser que sean varias, porque veo que son un montón de inscriptos, así que ténganme paciencia para las respuestas, pero voy a tratar de responderles a todos. Bien, excelente, buenísimo. Bueno, antes que nada agradecer, Josefina, y a la empresa por estar presente nuevamente en estas cuartas jornadas. Comentario a modo personal, creo que lo que se vio en esta charla, si bien hay muchas personas que hablan en redes de cómo hacer un CV, cómo hacer un LinkedIn, cómo mejorar en las entrevistas, creo que escucharlo directamente de las personas que toman decisiones para ingresar a la compañía es mucho más valioso, ¿bien? Así que agradecerte por traer toda esta información y por también por abrir las puertas y uno empieza a ver cómo se trabaja dentro de la empresa. Y también nosotros vemos que esto que nos cuenta es un poco la cultura que vienen a traernos y cómo se está trabajando hoy en día dentro de la compañía. Bueno, como dijimos, tienen abierto ahora dentro de la plataforma la posibilidad de mandar un mensaje, ¿sí? Recuerden que es uno solo, puede ser agradecimiento, puede ser consulta, puede ser un mix de ambos y puede tener solo una respuesta, para que lo tengan en cuenta. Pueden aprovecharlo, recuerden que la empresa lo va a recibir y va a saber quién fue el que le mandó. Y también, obviamente que todo eso está dentro de la interacción en mis inscripciones. Entra a la empresa, ahí en la parte de interactuar, van a ver todo para dejar los mensajes. Agradecerles a todos por estar presentes. La verdad que mucha información y creo que es muy valiosa. Y bueno, y los mejores éxitos, si bien van a aplicar tanto a vacantes abiertas como al programa de jóvenes profesionales, al programa de pasantías que tiene la empresa, tienen que ir viendo en qué momento del año los abren. Obviamente que no está todo abierto hoy en día, pero chequeen, estén atentos y bueno, y siempre, como suelen decir, aprovechen las oportunidades y preséntense y tienen este tiempo como para mejorar el CV y el LinkedIn. Muchas gracias a todos, ya cerramos la sala, queda ese espacio para que se puedan comunicar directamente con Josefina y todo su equipo de Pan American Energy. Muchísimas gracias, seguimos en el evento, si están en otras charlas nos vemos el día y el horario en el cual se anotaron y hoy a las 4 tenemos la siguiente. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, gracias. Y gracias a todos. Chao, Chao, muchas Adiós. gracias. Éxitos en Gracias, la adiós. búsqueda. chao.